Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta noche. A ti te damos toda gloria, toda honra. Te damos gracias una vez más por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa que hoy tenemos redención, que hoy tenemos vida eterna. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra a través de este medio. Bendecimos cada familia que se conecta en esta transmisión. Declaramos palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de salvación sobre cada uno de los hogares, Dios, y las personas que están en esta transmisión, cada representante de familia, Señor, lo ponemos en tus manos, creyendo, Señor, que tú tienes un plan que es perfecto para cada uno de ellos, Dios, que tú tienes un plan perfecto para la humanidad y que ese plan, Dios, se cumple a través del sacrificio de tu Hijo amado. A través de esa sangre, Señor, estamos declarando tu sanidad divina sobre cada persona que en este momento está viendo este programa. Amados hermanos, el Señor le bendiga. Como cada viernes estamos con la enseñanza acerca de la sangre del Cordero. Este seminario que iniciamos el viernes pasado para tener varias semanas analizando el significado y todo lo que conlleva, todo lo que lleva implícito el hecho de que la sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario y que esta sangre nos trae vida, esta sangre que fue derramada y que fue un sacrificio
sacrificio, como decíamos, una vez, hecho una vez y para siempre, y que es el sacrificio perfecto, y que era el precio que el Padre había designado para la paga del pecado. El día de hoy continuamos con este tema con este tema y vamos a ver lo que es el tema una sola sangre. Vamos a estar hablando de la sangre de Adán para ver todo este proceso de cómo con la sangre de Adán, el primer hombre que fue creado, vino todo el linaje de todo lo que somos la raza humana. Vemos Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vemos que la palabra de Dios nos declara o nos dice que la humanidad es descendiente de Adán, con una naturaleza pecaminosa. Nacimos en la sangre de Adán, donde hay confusión en este linaje que es el linaje de la desobediencia, el linaje de Satanás, del diablo, porque él mintió y sigue mintiendo, diciéndole a las personas, naciste siendo un homosexual, naciste siendo prostituta, naciste siendo un borracho, naciste siendo un infeliz, naciste siendo un incapaz, no hay esperanza para ti. Esa es la naturaleza caída que heredamos de nuestro padre Adán. Entonces, esta naturaleza nos lleva a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, a la pérdida, a la muerte, a la desdicha, a depresiones, a fracaso, a un sinnúmero de situaciones difíciles en nuestra vida. Es lo que nos lleva a esta naturaleza pecaminosa. Por tanto, dice Romanos 5:12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted puede decir, pero ¿en qué momento? Si yo no tomo, no robo, no fumo, no hago maldad, soy buena persona. Pero dice la palabra que a nosotros de descender, venir del linaje de Adán, por esa naturaleza pecaminosa, heredamos el pecado. Por Adán entró el pecado y ese pecado pasó y esa muerte pasó a toda la humanidad. Entonces, heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de muerte. Es lo que nos declara la palabra. Entonces, ¿cómo ve Dios al pecador a las personas bajo esta naturaleza? Perdido, lo ve culpable, lo ve muerto espiritualmente, alejado de Dios, lo ve como enemigo de Dios, lo ve como hijo de ira y lo ve que están condenados. Si no fuera por la sangre del Cordero, lo que Dios estuviese viendo hoy en nuestra naturaleza adámica sería solo perdición, condenación, muerte. Pero Jesús pagó el precio para que ese veredicto cambiara. Vemos lo que nos dice Hechos 17:26, que es la primera cita que estaba en la presentación. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre, de la sangre de Adán, hizo todo el linaje de toda la raza humana. La primera premisa que encontramos, la primera declaración que encontramos este versículo es que Dios de una sola sangre ha hecho a todos los hombres de la faz de la tierra. Todos pertenecemos a ese linaje. La cosa que une a todos los hombres, sin importar la geografía, sin importar la etnia, sin importar el linaje, que une a toda la raza humana, la sangre que fluye por sus venas y sus arterias. Y es la sangre del linaje de Adán, la que heredamos de Adán. Todos los hombres, todas las personas son de esa sangre, la sangre que recibimos de nuestro padre Adán
y que fue el primer hombre, el primer progenitor de la raza humana. Todo lo que somos cristianos, creyentes, creemos que de aquí viene la raza humana, que no hay otro origen para la raza humana, sino que Dios hizo en el huerto del Edén al hombre y la mujer y le ordenó que se multiplicara. Y de aquí desciende todo el linaje de la raza humana y que como ellos cayeron en pecado y en desobediencia, al heredar su sangre, nosotros heredamos su pecado, heredamos su muerte, heredamos la separación de Dios. Entonces, mencionábamos la semana pasada, como la vida está en la sangre, según las escrituras, también según la palabra, la paga del pecado es muerte. El pecado afectó y contaminó la sangre de Adán y el fin y trajo la muerte física, así como la separación espiritual de Dios. Entonces, esta paga de pecado fue muerte. Pecó, separación de Dios, muerte espiritual y también la sentencia de la muerte física para el hombre. De esta manera, todo lo que hemos participado del pecado de Adán, así también la sangre del hombre, sin importar, como le decía anteriormente, su linaje, su etnia, todo están contaminados. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios por la naturaleza de pecado de Adán, por nuestra naturaleza humana. Entonces, venimos de ese linaje de contaminación. Entonces, eh, esta contaminación, como le explicaba la semana pasada, solo puede ser limpiada por la sangre, que fue lo que Dios estableció. Dios designó que la sangre iba a ser lo único que podía limpiar, aplicar la sangre, limpia todo lo que se haya contaminado con la muerte o con el pecado, ya que sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecado. Para los que han muerto a causa del pecado original de Adán, o sea, todo lo que está muerto espiritualmente por la naturaleza adámica, la solución es la sangre del Cordero. Así como el pecado contaminó toda la raza humana, toda la familia, así también la sangre preciosa, incorruptible, inmarcesible del segundo Adán, que es Cristo, hace la remisión del pecado. Nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza adámica, que nos lleva a condenación, que dice que somos culpables, que nos lleva a pobreza, a miseria, a enfermedades. Y la naturaleza divina, que fue comprada con Jesús por el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Él se ofreció cuando Dios preguntó quién podría pagar ese precio que Él exigía para borrar todas las transgresiones de la raza humana y que Jesucristo se ofreció en propiciación por nuestro pecado. Fue el pecado de Adán que trajo muerte a todas las personas. Entonces, ya que somos la simiente de Adán, a Cristo se le conoce entonces como la simiente de la mujer. ¿Y por qué nosotros, nuestra naturaleza, el hombre se dice es de la simiente de Adán y Jesús como hombre no se le llama también que es de la simiente de Adán, sino que se le dice que viene de la simiente de la mujer? Y esto es así, ya que él habría de nacer de una mujer virgen sin haber tocado hombre, sin haberse contaminado, sino que fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y es por esto que la sangre de Cristo no vio la corrupción ni la contaminación adámica, porque si hubiese sido concebido por la relación de María y José, Jesús entra a este linaje de maldición, de culpa, de pecado. Pero él no fue contaminado, por eso se dice que él es la simiente de la mujer, porque fue concebido por el Espíritu Santo, por una mujer pura
virgen que el Señor escogió para que albergara a su hijo, para que lo trajera al mundo en forma humana, y por esto se dice que la sangre de Cristo es incorruptible, que su sangre no vio corrupción. Su sangre no participó del pecado de Adán. La Biblia dice que Jesús no, en él no se halló pecado, que fue tentado en todo y que él era humano como nosotros, con todas las debilidades del ser humano, pero él no, en él no hubo pecado. Su sangre no participó del pecado. Él como hombre no participó del pecado, mas él tomó el pecado de la raza humana y se hizo pecado para así poder pagar el precio. Ya que no fue concebido por voluntad de hombre, Jesús no participó del pecado de Adán. Jesús participó de un cuerpo que su padre le preparó, pero Cristo no fue un pecador como usted y como yo. Al haberse hecho humano, no se hizo pecador. Él nació de una mujer, pero esta la concibió del mismo Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso la importancia y, y el poder que damos a la sangre del Cordero, y por eso repetimos que es incorruptible, que es inmancesible, que esta sangre es pura y que cada día está ante el Padre clamando por misericordia, y que es el precio que el Padre designó para borrar toda la iniquidad que entró a la humanidad a través de Adán. Entonces, Cristo no conoció pecado, porque no hubo en él una simiente, una naturaleza de pecado ni de condenación. Porque en este caso hubiese dicho la palabra que él se le encontró pecado por la descendencia de Adán, y no fue así, por lo que la palabra nos dice cómo él fue concebido y cómo vino al mundo. La ley demandaba una perfección hasta la muerte. Dios, juntamente con la ley, en el mismo día y en el mismo monte santo que entregó el patrón del santuario y de su sacrificio vicario en favor del pueblo y de los pecadores, fue el lugar que, verdad, que por muchos siglos fue bañado por la sangre, y como le decía anteriormente, Dios estableció que hubiera la muerte de algún cordero, de un macho cabrío, y que se derramara esa sangre en el lugar santísimo para remisión de los pecados de los hombres. Entonces, era el altar siempre estaba abundando de sangre, porque cada miembro de familia llevaba un cordero para ser sacrificado. Dios sabía que cuando le entregó la ley al pueblo de Israel, que ellos serían incapaces de guardar y de cumplirla perfectamente. Dios estableció una ley en el monte Sinaí para su pueblo, pero Dios sabía que ellos no la podían cumplir por sí mismos. ¿Por qué? Porque descendemos de una naturaleza caída. La palabra de Dios dice que todos nuestros pensamientos y los designios de nuestro corazón son de continuo al mal. Nosotros por nosotros mismos no somos buenos, tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza de maldición, una naturaleza de condenación. Entonces, ya Dios sabía de antemano, cuando le da los mandamientos y le establece su ley al pueblo de Israel, que ellos realmente, por esta naturaleza, le iba a ser imposible poder cumplir, poder guardarla, poder cumplirla a la perfección. Y también sabía que su hijo tendría que morir a causa de la transgresión de los pecados de la humanidad. Entonces, por su infinita misericordia y por su gracia, Él establece un tabernáculo, el altar del sacrificio y la sangre como manera que el pueblo pueda entrar a un pacto de salvación y redención a través de la sangre. Entonces, para que ya no se caiga bajo la condenación, bajo el veredicto de culpable, bajo lo que establece la ley, que toda alma que pecare moriría, sino que para poder escapar del juicio y para poder entrar en justificación delante de Dios, se da el derramamiento de la sangre en un sacrificio
En ese momento, como yo le decía, lo hacían cada año, pero Dios sabía de antemano que ellos por su propia cuenta no podían hacerlo y que un animal natural no podía redimirle ni cubrir los pecados, ni quitarle la culpabilidad y la condenación que arrastraba. Entonces, estos sacrificios, luego de que la ley demanda de estos sacrificios, Dios puso como remedio que lo único que podría redimir la humanidad, quitar toda culpabilidad, quitar toda condenación, era el sacrificio del Cordero Inmaculado. Entonces, la sangre, el único que pudo suplir este precio que Dios había establecido fue Jesús, su Hijo amado. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos este mensaje acerca de la expiación por medio de la sangre. La semana pasada mencionaba que fue a partir de la caída del hombre que se establece como medio de pago el derramamiento de la sangre para cubrir la desnudez, para cubrir la falta, para cubrir el pecado. Y a partir de ese entonces empieza Dios a tratar con su pueblo bajo el viejo pacto, donde el sacerdote se presentaba cada año a presentar un sacrificio por los pecados del pueblo. Luego, este es invalidado porque como decía, no, el hombre no podía cumplir, a la cabalidad no podía cumplir con lo que establecía este pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos siempre esa figura de los símbolos y la sangre del cordero, de los becerros, de los machos cabríos derramados por los pecados del pueblo delante de Dios para poder resolver ese problema. Pero a todo esto había un anuncio y era que el perfecto amado Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Estaba preparando el pueblo para este proceso de un sacrificio que se iba a hacer una sola vez y para siempre, y que se hizo. Entonces ya el pueblo no estaba ignorante sobre este proceso y sobre lo que se necesitaba para la redención, porque él lo estableció desde el Génesis, desde la caída del hombre. Entonces fue anticipando todo este conocimiento, todo aquello que anunciaba lo que habría de venir y de qué manera eh, real y verdadera vino y fue visto y fue levantado en la cruz del Calvario. Sin sangre no hay solución para el problema del pecado. En el viejo pacto ni en el nuevo pacto. Antiguamente solo la sangre hacía que Dios le pasara por alto la falta. En el nuevo pacto, solo la sangre hace que Dios extienda su gracia y misericordia. Esa sangre era y es presentada delante de un Dios que demandaba justicia y muerte para el pecador. Por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos destituidos, quedamos en enemistad con Dios. Se hizo un gran abismo entre la raza humana y Dios por ese pecado. Hubo una separación. Empezamos a caminar de espalda a Dios por la caída de Adán. Y como descendiente de Adán, como explicamos, traemos esa descendencia de pecado, esa descendencia de condenación. Y que Dios, por su misericordia y por su amor, entrega a su Hijo amado para que este sacrificio nos redima y nos vuelva a estar en amistad con Dios, que podamos estar en amistad con Dios. El alma que pecare, esta morirá, era la sentencia. Eso era lo que demandaba Dios. Si peca, muere. Y la única solución para evitar la muerte eterna es el derramamiento de la sangre del Cordero. La misericordia, la justicia, la gracia de Dios se manifiestan cuando Él ve
la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Si nosotros seguimos caminando de acuerdo a nuestra naturaleza caída, acarreamos muerte, acarreamos perdición. Dios dice, Él ha establecido un camino para que salga de esta condición. Él ya se pagó el precio y Cristo se ofreció como una ofrenda perfecta para que nosotros no recibamos condenación, sino que entremos a la salvación. Entonces, desde un principio Dios empezó a establecer con su pueblo cuál era la manera de entrar en amistad con Él. El antiguo pacto fue invalidado porque el pueblo no podía cumplir, porque era una ley de muerte. Y por eso envía a su Hijo para hacer un sacrificio perfecto. Ahora estamos bajo el pacto de la vida. La sangre del Cordero, recuerde que leíamos en Deuteronomio que la sangre es la vida. Por eso la sangre del Cordero fue derramada para darnos vida, para que tengamos vida, para que podamos vivir esa vida en abundancia, para que podamos ya no ser partícipes del pecado y la condenación, sino que seamos partícipes de la redención, de la vida, de la plenitud de vida en Dios. Y eso se logra solamente a través de la sangre del Cordero. Mis amados hermanos, Dios le bendiga abundantemente. Dejo al pastor Huáscar con una reflexión importante acerca del significado de esto de que heredamos por la sangre de Adán una naturaleza caída y de maldición, y heredamos vida por el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. El pastor Huáscar. Gracias, amada hermana, Dios te bendice, gracias por la palabra servida en este día, en esta noche, en el que el Señor ha querido que esté sirviéndonos la palabra para los que lo reciben en el momento del día, porque ya que nosotros participamos muchos a través de las redes de YouTube, del Facebook, siempre está disponible la clase que estamos impartiendo. Pueden también visitarla de nuevo y volver a tomarla, de manera que lo tomen como material didáctico de aprender acerca de la palabra. Y viendo la clase de hoy, recordamos que todo esto viene a partir de que el Señor, cuando estableció a Adán y a Eva en el Edén, Él le dio leyes. La ley, Dios siempre ha puesto ley en todas las dispensaciones, en la dispensación de la inocencia, en la dispensación de la conciencia, en la dispensación del ser humano. Siempre le ha puesto su ley. Y la ley que le puso fue bien simple, que podían acercarse al árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es Cristo, pero que no debían acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre siempre ha buscado por dónde acercarse al conocimiento, al árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso es que siempre vive juzgándose uno a los otros, porque muchos ya se dan por conocedores de lo que Dios es, de lo que Dios quiere, y lo tratan de imponer partiendo de su propio conocimiento de esa manera, y es como es la misma razón que tuvo el hombre, Adán, para desobedecer a Dios y transgredir. Cuando él hace esto, entonces él viene a la condenación que el Señor le dio como decreto. Los decretos de Dios se cumplen. Si Dios dijo que el pago por el pecado es muerte, alguien tenía que morir por ese pecado. Pero no alguien que fue y se contaminó con el pecado y que venía a pagarle a Dios. Ninguno de nosotros, ni Adán, después de haberse contaminado, tenía sangre con cuál pagar ese pago. Por eso fue que él dijo, heme aquí, yo voy por ellos. Y se hizo carne
y nació de la Virgen y no fue partícipe de la sangre de Adán, y fue entonces que tuvo su sangre inmaculada, esa sangre preciosa que el Señor aceptaba. Y parece que es una redundancia sobre lo ya dicho, pero que quiere establecer lo más importante de esto, es que el por qué tenemos en nuestro cuerpo la sangre de nuestro padre Adán, pero también al ser la sangre de los machos cabríos, con lo cual eso era para que nosotros entendiésemos qué era lo que habría de venir, esa era la operación, pero tenían que renovarla cada año, porque cada año ellos volvían y transgredían, entonces tenían cada año que estar lavándose y relavándose durante todo ese tiempo que duró lo que fue el tabernáculo, el viejo pacto. Bueno, ahora en Cristo Jesús nosotros fuimos quitados del pecado. En aquel tiempo con los machos cabríos se cubría el pecado por un daño. En Cristo no fue que nos cubrió, fue que nos quitó el pecado de entre nosotros, y Dios no nos separa ya el pecado, ni nos va a separar nunca jamás. Esa fue la operación de la sangre de Cristo. Esa sangre inmaculada, esa sangre que no estaba contaminada con la de Adán, nos hizo ser partícipe de esa sangre que el Señor le agrada, que no está contaminada. Entonces, es por eso que los hijos de Dios, el trato y el pacto que Él tiene con nosotros es un pacto eterno. Y es por eso que Él nos ve cubierto por esa sangre. Esa sangre, cuando Adán transgredió, trajo la enfermedad y trajo la muerte. Primero la muerte, separación espiritual de Dios, y trajo la muerte física, que ahí estuvimos viendo eso en la clase. Esa muerte física, no, el hombre no estaba supuesto a morir, el hombre no estaba supuesto a enfermarse en la vida perfecta del Edén cuando Dios lo estableció allá. La muerte física y la muerte espiritual vino por la transgresión de nuestro padre Adán. Y como es nuestro padre Adán, él nos contaminó a todos. Y por eso teníamos ese pecado original. Pero entonces viene lo que se llama el postrero Adán. El postrero Adán es nuestro Señor Jesucristo, con una sangre inmaculada. Entonces esa sangre que nos cubre es la sangre de la que estamos hablando en este seminario, que nos cubre y nos limpió, nos quitó el problema de pecado. El problema de pecado se resolvió con la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre nos cubre, el Señor nos ve con ella cubierto, y es la sangre de Cristo que aún vive y que el Señor ve y nos ve cubierto por ella. Así que a cada uno de mis hermanos que están recibiendo esta clase, los amamos y los bendecimos. Sabemos que por lo que nos escriben y la nota que recibimos, sabemos que el propósito de Dios se está cumpliendo en el hecho de que estemos compartiendo esta clase y que estemos haciendo esta clase virtual en tiempo en que muchas iglesias no pueden congregarse o no se están congregando por alguna razón, pero la palabra prevalece, la palabra continúa, la palabra le sigue llegando a usted. Es posible que tengamos muchos hermanos de muchas iglesias que ahora estén recibiendo esta clase y que le esté haciendo de bien. Sabemos que es el propósito de Dios y lo hacemos en amor, lo hacemos en la gracia que el Señor nos dio por gracia, y por gracia lo llevamos cada uno de ustedes. Sabemos que esto es la palabra de Dios. Buscamos y tenemos un ministerio que no contamina la palabra con religiosidad ni con cosas de mirar al hombre, sino mirar exactamente lo que es la palabra de Dios, y simple y llana como Dios lo dice. No tratamos de ser
intérprete de lo que Dios dice. No, Dios no necesita intérprete. La palabra es clara. Y tal como Dios la dice en su palabra, y te puede verificar, por eso le presentamos toda la cita, es lo que Dios dice y eso es lo que nosotros hablamos. Y si Dios lo dice, lo creemos y por eso lo predicamos y lo enseñamos. Porque es la palabra de Dios lo que le estamos sirviendo a través de estos seminarios que estamos impartiendo y que vamos a continuar impartiendo de manera que sea la gloria toda para Dios, porque Él es quien nos da la palabra y Él es quien nos hizo ministros sacerdotes de un nuevo pacto para que podamos compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Amén.